como Bertica dijo, bueno, yo soy Diana Carrillo y les voy a hablar esta noche. Bueno, primero le pido a Dios que me dé palabra de sabiduría y que realmente lo que vaya a compartir con ustedes les llegue en el momento justo. En esta noche vamos a hablar del maltrato, el maltrato emocional. Perdón. Oh, perdón que se me olvidó compartir compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Connie. Perfecto. Bueno, dame un segundito que es que solamente quiero cambiarle, bueno, quería ponerle la parte de la presentación, pero no. En la parte Ya derecha. está. ¿Ya? ¿Ahí ven mejor la pantalla? Perfecto. Sí. Ok. Así. Bueno, entonces, en el maltrato emocional, vamos a hablar de lo que es el maltratador. El maltratador tiene comportamientos que los identifican y que nosotros debemos aprender a reconocer, sobre todo para aquellas personas que aquí están todavía participando de esto con el ánimo de informarse más que porque hayan vivido una situación de maltrato. Hay comportamientos que identifican a los maltratadores como tiene, por ejemplo, relaciones dependientes, que su círculo es demasiado estrecho, no tienen buenas relaciones con todas las personas, son autoritarios, son poco flexibles, no son tolerantes, tienen poca empatía, o sea que no se pueden relacionar muy fácil con las otras personas. Son camaleones porque son expertos en disfrazarse o en mimetizarse. Y estas son como algunas de las características que en su momento y más adelante pues les compartiré, eran las que yo después analizaba que estaban presentes en la persona que fue mi esposo por 12 años. Bueno, las señales del maltrato emocional. Dice que el abuso emocional a menudo no se percibe porque no deja marcas en el cuerpo, como la violencia física, pero es muy dañino. El abusador persigue destruir la autoestima y anular la personalidad de su pareja. Algunos de los indicios del maltratador emocional es que menosprecia, critica, grita, insulta, ridiculiza, descalifica o silencia. El maltratador te anula. El maltratador, cuando tú vives con una persona que es un maltratador, esa persona que eras tú normalmente ya se apaga completamente y solamente quedan destellos de esa persona dependiendo del medio en el cual se mueva. Y realmente es algo que las personas que te quieren, que las personas que te conocen perciben y que muchas veces ni tú mismo llegas a percibir. ¿Cuál es el ciclo de la violencia, el ciclo del maltrato? Siempre hay como 3 fases en las que se presenta. En una se presenta la tensión, que es cuando se enojan, se irritan, gritan, te humillan, te pegan, que te puede amenazar con armas, que te hiere, que te insulta. Y después viene una fase que es donde el maltratador viene y como lo que se llama la luna de miel, que pide perdón, que te promete que va a cambiar, te hace regalos, te llora. Y por eso es que es un círculo que es difícil de romper. Cuando una persona está en una relación de maltrato, esto se da una y otra vez. Uno siempre cree que en esa luna de miel, en ese momento en que el maltratador te ha dicho que ya va a cambiar, uno cree que sí, que ese cambio es real. Y cuando viene otro episodio, otra vez la tensión, otra vez la explosión y otra vez la luna de miel. Es un círculo que el maltratador no está interesado en romper. Que el único que va a romper es el maltratado.
Por eso le pedimos a Dios que aquí en este momento las personas que vivan una situación de maltrato realmente tengan la fuerza que se necesita para salir de este círculo. Las palabras sí matan. Nosotros pensamos que el maltrato se resume solamente al maltrato físico. El maltrato físico es algo que duele muchísimo, pero el maltrato emocional es algo que es como este monstruo que te va enredando y que te va enredando y que poquito a poco hace que tu personalidad y que tu carácter se disminuya. Las palabras matan cuando te dicen todo el tiempo que tú eres una persona que eres mentirosa, que eres inútil, que eres floja, que eres desorganizada, que no sabes hacer las cosas, porque socavan tu autoestima, socavan tu seguridad, socavan los fundamentos que tú tienes como persona y poquito a poquito te van destruyendo. Tienes que tener cuidado con esas palabras que tú escuchas y sobre todo con creerlas. Solamente tú conoces el potencial que hay dentro de ti, solamente tú sabes lo que Dios ha puesto dentro de ti y no importa lo que una persona que te esté sometiendo a maltrato te esté diciendo, porque uno tiene que partir del hecho que esa persona ve las cosas desde una perspectiva sombría, desde una perspectiva negra. Muchas veces ese maltratador ha sido una persona que ha sufrido maltrato también en su infancia o que tiene problemas en su cabeza, que no ve las cosas claras y el hecho que alguien te diga una mentira 1000 veces no lo convierte en una verdad. Tú eres el que tienes que estar seguro de que esas mentiras son solamente eso, que son palabras vacías y no creer y tomarte la seguridad y tomarte la confianza que Dios quiere que tú tengas. Aquí vemos cómo hay diferentes tipos de maltrato y como esta mujer que está ahí, todos esos maltratos de alguna manera nos rompen, nos desfragmentan. Está el maltrato físico que muchas personas han sufrido con golpes de diferente tipo, con cortes, quemaduras, ataduras. Está un maltrato emocional que es el que yo estoy hablando porque es el que considero que fue realmente el maltrato que yo tuve por muchos años, donde vienen expresiones verbales, aislamiento, amenazas, intimidación, humillación, falta de respeto a las creencias, ridiculización y toda otra conducta degradante. Está el maltrato sexual que muchas personas también experimentan, el abuso de confianza en cuestiones económicas que también se viene un poquito a relacionar con el maltrato que yo tuve cuando hay por parte del maltratador un abuso que pretende que tú le soluciones todos los problemas que él tiene económica y no tiene ningún tipo de consideración porque si son tus ahorros, si tú tienes el dinero, no tienes los recursos para ayudarlo, simplemente viene como parte de una exigencia. Está la negligencia, que es cuando te falta el cuidado, la supervisión, la alimentación, los cuidados necesarios y está el abandono cuando no asumen esa responsabilidad. Entonces, todos esos maltratos, digamos que a veces se presenta más de un maltrato en una relación y esos son algunos de los indicadores del maltrato. Aquí vemos el violentómetro y cómo nosotros podemos estar conscientes de que hay un maltrato y cuáles son, digamos, como las señales de aviso y cuáles son como las acciones a seguir. Entonces tú dices que cuando estás en esta área amarilla es porque hay mentiras, engaños, celos, ofensas. Tú dices que cuidado porque hay una violencia está presente. Cuando ya se van pasando las cosas de tonalidad porque empiezan a haber destrucción de artículos personales, a manosear, a agredir, a empujar, a golpear, a encerrar, a aislar, hay un área donde tú ya necesitas pedir ayuda. Vemos que en la primera, por eso digamos que en mi conversación yo quisiera que muchas personas se alejaran del maltrato porque es algo como un foso en el cual tú, a medida que tú te vas acercando, es más difícil y más difícil salir.
La idea es que nosotros no pasemos siquiera a la etapa naranja. Nosotros deberemos cuidarnos y estar seguras de la identidad que tenemos en Dios. Y en la parte roja es cuando ya es como muy tarde, que es cuando tu vida está en peligro, cuando hay amenazas con objetos, con armas, amenazas de muerte, abuso sexual, violencia y hasta el asesinato. Las cifras no mienten y en el caso de Colombia hay muchísimas cifras de maltrato. Vemos como 19.966 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar ejercida por sus parejas. Vemos que 13.336 mujeres han sido amenazadas de alguna manera. Y aquí hay, digamos que por cifras por departamentos donde se presentan mayores cifras de violencia. Está el Atlántico, Bolívar, Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, donde hay más violencia. También tenemos cómo está el maltrato a escala mundial. Entonces, nos dicen que el 35% de las mujeres alguna vez ha experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Ahora dice que el número de llamadas a las líneas telefónicas a raíz del COVID se han disparado, que el aumento se ha quintuplicado y que menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Esos son datos basados en unos registros que tiene la ONU en noviembre del 2020. ¿Qué debemos hacer? Pues todos sabemos que no queremos que nadie nos maltrate. Y aquí nos dan como una serie de pasos para salir del maltrato. ¿Cómo superar el maltrato psicológico? Dice, reconoce el maltrato. Lo primero es ser conscientes que muchas veces nosotros cuando estamos viviendo una situación de maltrato y sobre todo por nuestra pareja, nos volvemos expertas en justificar. No, es que él me trató así, pero es que él estaba cansado. No, es que él me trató, me habló feo, pero es que había tenido un día pesado. No, nosotros debemos reconocer el maltrato, debemos estar conscientes que eso no es normal. Nosotros debemos enfrentarnos al daño. Debemos saber que nosotros cuando vivimos por una situación de maltrato necesitamos ayuda, que nosotros necesitamos que alguien desde una perspectiva diferente a la nuestra nos hable. Nosotros debemos alejarnos del maltratador. Y esto en particular, hablando con otras mujeres que han sufrido maltrato, es tal vez una de las partes más difíciles de lograr. Cuando uno está en una relación abusiva, recordemos en ese círculo de donde está el abuso, donde vienen los gritos, donde viene después una luna de miel, ese círculo que no se va a romper por parte del maltratador, porque el maltratador tiene además una relación como de codependencia con el maltratado. Él necesita ejercer ese poder sobre alguien para sentirse más que alguien. Y esa relación o ese círculo no se va a romper si no es por parte del maltratado. El maltratador no tiene ningún interés en romperla. Como cuando uno decide dar el paso de alejarse del maltratador, las cosas... La parte más difícil de lograr, alejarse del maltratador. Hay muchas más amenazas, incrementa el maltrato. Entonces realmente Dios es el que dispone las cosas finalmente para que encontremos las herramientas, encontremos la forma de alejarnos del maltratador. Hay que pedir, dice que hay que ayudar a ayuda para maltratadores, hay planes de ayuda para maltratadores, pero normalmente es muy difícil, lo digo en el caso personal mío, lograr que esa persona reconozca que es un maltratador, que busque ayuda psicológica, es muy difícil. Tenemos que hacer todo lo que sea para mejorar nuestra autoestima, reconocer que si esa persona nos ha maltratado a nosotros y nos ha dicho 1000 mentiras, no quiere decir que eso sea verdad. Nosotros debemos saber quiénes somos.
rodearnos de gente que nos quiera. Esto es algo también muy difícil cuando vivimos una situación de maltrato, porque normalmente el maltratador lo que hace es que nos aísla, porque sabe que si nosotros tenemos amigos y nosotros tenemos familia, nos rodeamos de ellos, esa familia y esos amigos nos van a ayudar a salir de esa situación, van a hacer lo que sea porque nosotros no vivamos una situación que nos lastima. Y dice que después tenemos que acudir a un profesional. Todos estos pasos son pasos, digamos que sería lo óptimo por hacer, pero que las personas que hemos sufrido maltrato vemos que es bien difícil realmente seguirlo, pero que vale la pena intentarlo, porque de nuevo solamente se rompe ese ciclo si nosotros lo queremos romper. Ahora les voy a hablar un poquito de quién era mi ex esposo y de la situación que yo viví por 12 años. Mi ex esposo era un hombre muy inteligente, él era un hombre muy perfeccionista, le gustaba siempre lo mejor, era una persona muy dominante, era una persona que podría haber salido adelante y podría haber sido exitoso en muchos aspectos porque era una persona que tenía todas las características para ser una persona triunfadora. ¿Cómo lo conocí yo? Yo lo conocí cuando asistí a la iglesia. Por eso es que, digamos que el maltratador se puede camuflar, se puede esconder en cualquier lugar. Él asistía a la iglesia y él era un servidor, era encantador, atento, detallista. En cuanto al hogar, siempre quería tener las cosas organizadas, quería tener todo perfecto. Ahora, él tenía una razón para ser el maltratador que era. Él había sido dejado por su mamá a los 12 años y había vivido con un padrastro, bueno, no, su abuelita, había crecido con su abuelita y su abuelita tenía un esposo que lo maltrataba muchísimo. Él aprendió a maltratar a los demás y hacer sentir a los demás el dolor que él había sentido cuando era niño. Y por eso también yo muchas veces me acercaba a él y lo excusaba. Decía, no, él tiene una razón para hacer lo que hace. Pero la verdad era que yo fui su quinta y última esposa. Mi ex esposo, que se llamaba Luis, había tenido situaciones de maltrato con sus otras esposas y a una de ellas la había mandado inclusive al hospital de los golpes que le había dado. En mi caso nunca me pegó, pero no me pegó no porque no quisiera, sino porque yo evitaba su furia todo el tiempo. Yo le tenía miedo, realmente le tenía miedo. Mi hijo también fue víctima del maltrato de su papá. Él era demasiado autoritario, como él había estado en un colegio militar y maltrataba muchísimo a mi hijo, tenía medidas extremas de disciplina eh, y era un círculo y era una familia bien difícil. Cuando nosotros nos casamos, él no permitía que yo tuviera mayor contacto con mis amigos o con mi familia. Poquito a poquito me fui quedando sin amigos y mi familia simplemente dejó de visitarme porque cada vez que ellos venían a mi casa se volvía un ambiente de tensión tan grande que realmente nadie disfrutaba estar al lado mío o estar al lado de mi familia. Entonces yo poquito a poquito me fui quedando sola. Las personas decían, no, era mejor que no fueran a mi casa para no causarme un problema con el que era mi esposo. No me permitía ir a un lugar que no fuera mi trabajo. Él llegó al punto en que teníamos una aplicación instalada en el teléfono y él controlaba paso a paso donde yo estaba. Si yo salía del trabajo a las 5 y eran las 5:15 y yo no había salido de mi trabajo porque me había quedado hablando con una amiga o porque me había quedado haciendo algo más de trabajo, me llamaba y me hacía el reclamo que recordara que yo tenía una casa y que yo tenía un hijo. Cuando yo no estaba muchas veces en mi ausencia, sin que yo lo supiera, muchas veces maltrató a mi hijo y yo me enteré hasta después de que él no estaba, muchas situaciones que tuvo de maltrato a mi hijo. Era controlador, obsesivo y celoso, inseguro. De la forma en que él me hablaba, era para
para que yo sintiera que yo era una persona menor que él, para él cuando quería que yo me sintiera más intimidada o más insegura, me hacía ver que si yo sacaba un poquito de seguridad, usaba palabras como que es que ya te vas a poner de mandona, es que tú ya se te salió lo ingeniera, se te salió la carrera, se te salió, piensas que estás con tus trabajadores y cosas así, porque él quería de alguna manera ponerme siempre por debajo y minimizarme para tener algún tipo de control. Había un ambiente permanente de tensión todo el tiempo en la casa y una amiga mía decía que el ambiente era como que tuviera que andar sobre cáscaras de huevos porque cualquier cosa iba a provocar un estallido de enojo, iba a provocar un estallido de rabia por parte de él. Me alejó de todas las personas que pudo y, y yo de muchas maneras traté de excusarlo y traté de convencerme que realmente yo tenía que seguir al lado de él porque yo pensaba que él era el papá de mi hijo y que yo quería que mi hijo tuviera una familia. Nunca me di cuenta o, o tardé mucho en darme cuenta que le estaba haciendo más mal a mi hijo que bien. ¿Por qué cambió? Aunque él asistía a la iglesia, cuando me conoció se fue alejando poquito a poco porque él todo lo criticaba. Recordemos que una de las características del maltratador es que él es intolerante, entonces todo lo tomaba personal, todo lo tomaba eh, por las mismas raíces de rechazo que él tenía. Él no escuchaba los consejos que le daban, era inflexible, no permitía que nadie le ayudaba. Él quería siempre agradar, quería siempre tener la atención de todos, pero era solamente una apariencia. Él, si alguien llegaba a la casa tenía que estar impecable, todo tenía que estar organizado. Él era un obsesivo compulsivo del orden y de aparentar. Nunca terminó de resolver los problemas que realmente importaban, todos los problemas psicológicos que él había tenido a raíz de su infancia y después de haber pasado por situaciones de alcoholismo y de drogadicción. Y todos los conflictos que él había tenido le llevaron a qué? A perder su trabajo, a tener nuevos conflictos familiares, muy malas relaciones con su hijo y por último, muy mala relación también conmigo, porque llegué a un punto en que yo ya dije, no puedo más con esto. Yo había, en el momento en que él se queda sin trabajo, yo traté de ayudarlo todo lo que pude y me metí en que me metí a usar todos mis recursos de ahorros que yo tenía para mi pensión en tratar de ayudarlo a él para que él saliera adelante. Al final él no pudo con todas las presiones que él tenía y fue así como en el mes de marzo del 2019 empezaron a aumentar las tensiones entre nosotros dos y yo ya le dije, bueno, si tú no consigues, yo ya estoy convencida que a Samuel, que es mi hijo, le está causando más daño el tenerte que el estar sin ti. Yo prefiero que tú, si tú no quieres cambiar, si tú no vas a buscar la ayuda de un profesional, yo no quiero seguir contigo. Cuando yo le dije eso a él, para él fue un gran shock. Entonces me dijo, no, si tú no sigues conmigo, yo te voy a hacer la vida imposible, yo te voy a quitar todo, en especial lo que tú más amas, que él sabía que lo que yo más amaba era a mi hijo. Dije, bueno, yo no voy a poder salir de esta, yo no puedo, no veía una salida. Para esto mi familia, nadie sabía lo que estaba pasando del todo porque yo vivo aquí en Estados Unidos y mi familia toda vivía en Colombia y yo siempre pues como que cubría todo para no preocuparlos. Sin embargo, las tensiones fueron aumentando, él empezó, al haberse quedado sin trabajo, él empezó a tomar antidepresivos y, y él tenía un problema de alcoholismo. Él, cada viernes tenía que tomar. Entonces, esa mezcla de alcohol con los antidepresivos empezaron a dañar aún más su cabeza. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, finalmente en abril él se deterioró todavía más. Él estaba en un estado emocional muy complicado. Gracias. Y un día estábamos viendo una película, era un viernes, él estaba tomando y estábamos con mi hijo, ya nos habíamos visto la película hasta el cansancio porque él era muy necio que quería volver a repetirla y finalmente él se llevó a mi hijo a su cuarto. Después yo le dije, ya no puedo más, estoy cansadísima, eran las 5 de la mañana, que yo me había levantado el viernes y ya era ese viernes en la noche la 1 de la mañana, 2 de la mañana, o sea, ya el sábado. Le dije, yo ya no puedo más, voy a completar casi 24 horas despierta y yo estoy cansada, ya no quiero hablar más, porque él seguía insistiendo en los mismos temas. Entonces, finalmente, como vio que ya no le ponía yo más atención o que no quería hablar más con él, yo creo que impulsado también más por su estado de embriaguez, se levantó y tomó un arma y delante mío se disparó. Y así fue que acabó ese ciclo. Ese ciclo de 12 años que compartí con él y 12 años que fueron toda una escuela para mí en muchos sentidos. Muchas cosas dejó buenas. Le agradezco a Dios porque a pesar de todo me ayudó a ser una mejor persona. Eh, pero la vida de la persona que yo creí que iba a compartir conmigo mi vejez terminó esa noche con un suicidio. Sin embargo, durante todas esas momentos que me serviría recordar cuando yo escuchaba todas esas mentiras que él me decía, que, que yo no era lo que él me estaba diciendo, porque en el Salmo 8:5 dice que Dios nos ha hecho poco menos que ángeles y que nos corona con gloria y majestad. Y eso era lo que yo recordaba. Recordaba que no debía provocar la ira. Yo sabía que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Que tenía que ser yo la que cuidara las reacciones, porque yo sabía que él ya como les conté antes, él había mandado a una de sus ex esposas al hospital. Entonces, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad para que no seas también como él. Pero también, a pesar de que muchas veces yo le decía a Dios, ¿qué es lo que tú esperas para mí? ¿Qué es lo que viene? Yo sabía que Dios tenía en mi futuro, como dice Jeremías 29:11, dice, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, a fin de daros un futuro y una esperanza. Eso era lo que yo siempre recordaba y a eso era lo que yo me apegaba. Decidí romper el ciclo porque sí, porque ya cuando, como dice un dicho, cuando te dicen caminas como caballo, relinchas como caballo y te pareces un caballo, mejor te pones la silla. Todas las personas que estaban a mi alrededor, mis amigos, mi familia, me decían, no, es que Connie, no te reconocemos ya, tú no eres así, tú tienes que confiar más en ti, mira a ver mira cómo haces para salir de esta situación porque te estás haciendo daño y le estás haciendo daño a Samuel. Cuando me daba cuenta que nada de lo que yo hacía era suficiente para él y me cansé de no ser valorada porque yo llegaba del trabajo después de estar trabajando todo el día a ser la empleada doméstica. Los fines de semana se me iban en hacer más oficio, y él no me ayudaba con absolutamente nada en la casa. Llegó un punto en que yo era la que hacía todo. Me cansé de sus abusos, me metí en deudas, como ya les dije, por ayudarlo. Vi cómo eso estaba afectando a mi hijo, vi cómo no quería hacerme caso en buscar una consejería. Cuando me amenazó que quería quitarme todo, incluso a mi hijo, yo dije, ya no, las cosas iban de castaño oscuro. Sin embargo, yo me aferré a Dios y bueno, mi trabajo, mi hijo y mi vida misma estaban en peligro. Yo decidí denunciarlo a la policía 2 semanas antes de que él se matara porque me daba miedo. Realmente yo lo veía tan inestable que yo creía que en cualquier momento él iba a aparecer en mi trabajo y me iba a hacer algo, o que en una noche él iba a perder el control y me iba a hacer algo. Realmente fueron momentos muy difíciles que solamente Dios
sabe y que gracias a Dios pude salir con vida. ¿Qué aprendí de todo esto? Que el único cambio posible es el que uno mismo pueda generar con la ayuda de Dios, con la ayuda de un profesional. Que yo muchas veces traté de usar la lógica con el que fue mi esposo, pero la lógica no funciona con el abusador. Ellos no cambian porque no hay ni conversaciones, ni lágrimas, ni nada que el maltratador use para cambiar porque simplemente no hay convicción. El seguir una relación abusiva puede incluso poner en riesgo tu vida. Por eso le pido a Dios que las personas que se encuentren aquí, si no sea, si no si bien es no porque sea un riesgo inminente de muerte, la vida también se pone en riesgo porque pasa la vida y uno la desperdicia. La desperdicia porque cuando uno está al lado de alguien que abusa de uno, uno se disminuye y uno no llega a ser la mejor expresión de uno. Que los hijos sufren con el maltrato, que ellos aprenden esa dinámica que ven en el hogar y que cuando ellos crezcan simplemente la van a repetir porque eso es lo que aprendieron como normal. Que cuando uno tiene un maltratador, uno es el que pone los límites, porque el abusador no tiene límites, a él no le interesan los límites, no le interesa romper ese ciclo, que Dios es un Dios de segundas oportunidades y la paz de Dios y la paz es mi tesoro más preciado. Eso fue lo que yo aprendí. Después de toda esta tormenta vino la calma y fue cuando en el 2019 me reencontré con mi familia. Mi ex esposo murió en abril del 2019 y ya en noviembre del 2019 aquí hay una foto de Jorge Mario, que es mi primo que vive en Texas, casado con Norma, y de su hija Sarita. Ya cerca de una Navidad hubo un retiro de mujeres con proyección en Houston y yo fui a ese evento y la verdad no tenía muchas expectativas porque yo decía, voy a ir un fin de semana y va a ser pesado para mí, voy a ir con Samuel, pero bueno, vamos a ver. Yo estaba pasando por muchas cosas porque desde abril hasta ese noviembre yo no había dejado de vivir uno y otro cambio. Después de que mi esposo se mató en la casa donde nosotros vivíamos, yo salí de esa casa, tuve que venderla, después tuve una histerectomía. Mi sistema hormonal estaba tan desbalanceado que tuve una depresión finalmente ya como en septiembre, ya como que tuve un bajón y yo no sabía qué más hacer, pero yo dije, bueno, voy a ir en noviembre, me voy a ir para el Congreso y ahí fue cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, por eso bendigo a Bertica, al pastor Omar y a la iglesia que han sido para mí un soporte increíble. Pasé los mejores momentos en ese evento, me conecté nuevamente con mi familia y empecé a crear un nuevo círculo de amigos, entre los cuales vino una de las mayores bendiciones que Dios me ha dado últimamente, que es mi esposo, mi actual esposo. Lo conocí en ese encuentro. Eh, Me he vinculado a un grupo de intercesores y cada mañana participo en las reuniones. Eso me mantiene a mí activa, me mantiene como que es la píldora que yo necesito para empezar mis días. Cada día sigo aprendiendo y reconociendo que Dios es el único que realmente tiene el poder para transformar vidas. Y nosotros muchas veces buscamos lo que nos hace falta dentro, lo buscamos afuera, pero recordemos que un 80% de nosotros depende exclusivamente de Dios y que aunque lo de afuera esté perfecto, si no tenemos ese 80% lleno, nosotros vamos a estar vacíos. Después de, después de la tormenta siempre viene la calma. Esta es la foto de mi esposo, de mi actual esposo, de Andrés, al cual amo con todo mi corazón, que ha sido una gran bendición para mí, que además de niño con bondad, ha sido un papá para mi hijo, ha sido una persona que me ha llenado de solo de bendiciones y de cosas bonitas y al que yo le pido a Dios que lo proteja, que lo cuide cada día. Para mí vivir al lado de Andrés ha sido de verdad que una experiencia inolvidable, ha sido el amor de mi vida y que Dios lo bendiga. Creo que Dios es quien dirige mis pasos y Él me protege en todo momento. Si no hubiera sido por Dios, el día que mi ex esposo se mató, antes de matarse, me hubiera matado a mí.
Cuando llegó la policía me dijo, señora, usted tiene un ángel porque en esta situación normalmente lo que pasa es que el que se suicida primero mata a toda su familia y después se mata a él. Por eso sé que Dios tenía el control completo en medio de todo ese desorden que viví en ese abril. Sé que nadie es perfecto. Yo no puedo decir que ni yo soy perfecta, ni Andrés es un hombre perfecto, pero Dios es misericordioso y bueno, nos reúne y nos hace perfectos, y nos hace crecer y nos hace cada día mejor. Que hay mucho por construir, mucho por recuperar y que la tarea no es fácil. Nosotros somos un producto no terminado. Cada día estamos aprendiendo y cada día estamos construyendo el uno en el otro. Los detalles hablan de las personas y hay que estar atentos a las banderas que se levantan. No hagamos caso omiso cuando nosotros vemos que hay señales de abuso. Corramos en la dirección opuesta cada vez que veamos situaciones de abuso y ese abuso se puede experimentar inclusive en el trabajo. Hay muchas áreas en las cuales podemos ser abusadas y nosotros debemos estar atentos a cuando se presenten esas banderas. Quien te ama te deja ser libre te deja ser libre y expresar lo que hay en tu corazón. Yo no tengo que ponerme una máscara enfrente de mi esposo. Mi esposo conoce cada detalle más íntimo mío y yo no tengo pena, no tengo temor de un rechazo. Yo pasé 12 años casado con el papá de Samuel, con mi ex esposo, y en esos 12 años él no pudo conocer ni el 20% de lo que conoce Andrés de mí, porque yo al confiar en él, al saber que es una persona de un corazón bueno, yo me puedo abrir más fácil y compartir con él muchas cosas que no era posible compartir con Luis, porque me daba muchísimo miedo de sus reacciones. Quien te ama te conoce y te respeta. Dios es un Dios de amor y nos da oportunidades nuevas. Y finalmente los límites los pone cada una de nosotras. Recordemos que el abusador no tiene ningún interés por tener límites. Ellos quieren eso, abusar. Y si nosotros no somos los que ponemos el límite, entonces esa situación de abuso se va a perpetuar. Gracias por todo, gracias por haber escuchado esta presentación. Esta es mi familia ahora. Y recordemos que hay un versículo muy poderoso en la Biblia que es un filtro acerca de lo que es el amor verdadero. Nos dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En este último hago la salvedad, que esto lo tenemos que ver con mucho cuidado. Cuando digo que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, es en una relación sana. Cuando uno sabe que la otra persona no es perfecta. No cuando uno está viviendo en una situación de maltrato. Uno no debe justificar el maltrato de ninguna manera. Ya. Ok. No, simplemente todo esto era era para mostrar o para animar a aquellas personas que a veces pensamos que no va a haber un mañana bonito, que no va a haber un mañana feliz. Realmente Dios es un Dios de misericordias y Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida. Nosotros tenemos que tomar los pasos necesarios para salir del abuso, pero siempre hay un mejor mañana. Ok, Conicita, gracias. La verdad, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de cambios y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y en la vida de cada una de las que estamos acá y las que por alguna razón tuvieron que salir. Así que quiero hacer una oración pidiendo al Señor restauración. No solamente necesitamos restauración por el abuso, sino en diferentes áreas de nuestra vida. Así que voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, pongo cada mujer que ha estado en esta conferencias, Padre, en este congreso de mujeres, Señor mío, y yo pido, Padre Santo, que te glorifiques en la vida de cada una. Señor, que tú alientes, Padre, que tú des sabiduría, que tu Padre, la gloria, ponga su mente clara, alerta, brillante, que tú, Señor mío, que eres el dador de la vida,
tanto física como emocional, espiritual, sea restaurando, Padre, a cada una de las personas que estamos acá en lo que tenemos que ser restauradas, Padre. Gracias, Padre, que tú no eres Dios que miente ni hijo de hombre que se arrepiente, sino que eres un Dios que nos levanta en la unción, en el poder, en la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Si hay en este momento mujeres que tienen en su corazón algún dolor por alguna circunstancia vivida, entrega esa situación en las manos de Dios y dile, Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito que transformes este lamento en baile. Señor, he escuchado un testimonio de restauración de una vida de oscuridad, a cómo tú has traído luz a esa vida de oscuridad. Gracias, Señor, por restaurarnos. Gracias, Señor, por levantarnos. Gracias, Señor, por darnos la sabiduría para poder salir adelante. Ahora pido, Padre Santo, porque cada mujer sea levantada en el poder de tu Espíritu, Señor mío, y que también haya una conciencia de que nosotras tenemos un valor que solamente viene de ti, Padre. Oro en el nombre de Jesús. Amén.